para cerrar el día de hoy de nuestro primer simposio internacional de enfermería en cuidado intensivo. Y pues el tema que me correspondió transmitirles hoy es un tema de alto interés, por eso quise desarrollarlo pues, como con la mejor minuciosidad posible para transmitírselos de la manera más correcta y que aparte de generar un poco de conocimiento, también genere en nosotros esa reflexión y esa semillita por querer saber muchas veces más allá de lo que diariamente hacemos, de lo que diariamente damos. Entonces, el título es SRA, COVID-19 y la estrategia de pronación. Quisiera iniciar haciendo una conceptualización de lo que ha sido el síndrome de distrés respiratorio agudo a lo largo de la historia, y no es tan lejano la historia de este síndrome de distrés respiratorio. Estamos hablando más o menos de unos 50, casi 60 años, en donde se empezó a describir inicialmente en los neonatos, en esta población, porque existió en ese momento una enfermedad que no sabía por qué se producía tanta mortalidad, y era la enfermedad de la membrana hialina, y se caracterizaba por unos signos y síntomas como una disnea severa, polipnea, cianosis, pérdida completa de la distensibilidad pulmonar, y por supuesto eran infiltrados alveolares difusos que eran refractarios al tratamiento habitual de oxigenoterapia y que pues por supuesto tenían que hacer terapia con ventilación mecánica invasiva. Un tiempo después, unos 20 años después, en Murray hizo una propuesta, una escala de lesión pulmonar en donde nos ofrecía 4 componentes, y ahí empieza a salir la parte de la importancia de la radiografía de tórax. Había hipoxemia, insertaban el concepto como tal de la PIP y un concepto también nuevo que era la distensibilidad estática. Hasta ahí quedó la escala. Pero un tiempo después, en el 94, se reunieron en consenso el Comité Americano Europeo de SDRA y lo definen ya con algunos criterios diferentes. Mantienen el tema de los infiltrados en la radiografía de tórax, le quitan, digamos, la carga que tenía a ese edema de origen cardiogénico, si bien es cierto, ahí está inserta la presión de capilar pulmonar o cuña, en donde lo definen por debajo de 18 milímetros de mercurio, y esto nos habla de que no hay falla cardíaca para ese edema que se está produciendo, y por supuesto una severa hipoxemia, que ya entra a relevancia el concepto de la PAFI. Posterior a esto surge lo que es la lesión pulmonar aguda, definida con solamente el criterio de la PAFI, entre 200 y 300 milímetros de mercurio, y el concepto de SDRA cuando la PAFI está por debajo de 200 milímetros de mercurio. Justamente estas definiciones, digamos que aisladas, en donde se toman en cuenta ciertos criterios, pero no se unifican completamente. Por ejemplo, acá está excluida la parte de la PIP. Entonces genera, digamos, dificultades para el abordaje como tal de este tipo de síndrome. Y es allí que me detengo en esta gráfica, justamente que nos habla del SDRA, porque en el 2012 se reunieron expertos mundiales, justamente la definición de Berlín, porque fue allí en esta ciudad donde se hizo esta definición, este consenso, y le colocan tiempo. Es importante tener en cuenta el tiempo, al menos una semana de inicio de estos síntomas. Justamente mantienen la radiografía de tórax, importantísima, con opacidades bilaterales, incluso muchas veces presencia de nódulos. El origen del edema, acá vuelve a salir a flote, que no es por una falla cardíaca, sino es un edema diferente, que ya lo voy a explicar más adelante. Y la parte de la PAFI, en donde las caracterizan en leve, moderado y severo. Y justamente entonces nos quedamos acá con el criterio. Sería leve si estamos entre 200 y 300, por debajo de 300. Moderado, entre 100 y 200. Y un SDRA grave con, digamos, un porcentaje muy bajo de sobrevida por debajo de 100 de PAFI. Pero acá incluyen la PIP, cosa que no estaba en la lesión pulmonar aguda anterior, como se dieron cuenta. Por lo menos con una PIP
igual o por encima de 5 centímetros de agua. Involucran un poco más de conceptos, pero también tiene su crítica, también tiene su parte que no abarca como tal a toda la población de síndrome de distrés respiratorio agudo. Y es así como el doctor Villar, después de hacer una caracterización con estos patrones que se habían definido en el criterio de Berlín, dice que hay una clasificación errada, porque si bien es cierto, un día se podía clasificar un paciente en un SRA severo con la ventilación habitual, después de 24, 48 horas, el paciente cambiaba esa clasificación y entonces decía que eran clasificados erróneamente y no podía hacerse una adecuada, digamos, una adecuada trazabilidad de la condición de estos pacientes, entonces también tenía sus fallas. Esto fue, digamos, la definición que se adoptó desde el 2012 de síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué tomé como referencia? El consenso colombiano de SRA que salió justamente el año pasado, con algunas recomendaciones, con este historial del SRA, como les comentaba, y con algunas recomendaciones, la cual yo coloco el nivel de evidencia del grado de recomendación justamente enfrente, que es lo que ellos concluyen. Y por supuesto, en el manejo de esta entidad, como en la mayoría, es importante tener una restricción de líquidos, sobre todo cristaloides, teniendo en cuenta el favorecimiento posterior de un edema pulmonar deducido de esta sobrecarga hídrica. Entonces, uso de albúmina en la fase de reanimación, pero miren cómo está en 2C. Pacientes con SRA leve y moderado, un PIB entre 5 y 10. Ojo, porque toda la parte de COVID nos cambió ese paradigma. Pacientes con SRA severo, miren el rango que colocan entre 10 y 16 y luego titular, y lo mismo. Nos vimos enfrentados a SRA severos y tuvimos necesidad de tener PIBs incluso mucho más altos. Uso de relajantes musculares tipo cisatracurio de mantenimiento en las primeras 48 horas en esos pacientes con PAFI por debajo de 50, es decir, clasificados como moderado y ya severo, durante al menos 48 horas con una monitoría en cuidado intensivo tipo tren de 4. Usar tempranamente la ventilación en prono por al menos 16 horas continuas en paciente con SDRA, también entre moderado y severo. Y acá nos dicen ellos realizar varias sesiones. Vamos a profundizar un poco más ahí. Hacer una estandarización y monitorización del nivel de sedación. Esto es importantísimo, que todas las unidades de cuidado intensivo pues debieran hacer su monitoría de estandarización, por lo menos con las escalas RAS o SAS. Y esta última, en el contexto de las medidas refractarias añadidas a la parte del manejo del paciente con SRA severo, utilizar el ECMO venoso, sí o sí. Bueno, dentro de las causas de lesión pulmonar directa para que se produzca un SDRA tenemos varias, ¿no? Propiamente dicha, la neumonía, ya sea bacteriana, viral, de algún otro tipo de etiología, como por ejemplo una aspiración, una broncoaspiración del contenido gástrico, una neumonitis química, contusión pulmonar directamente, esas son un poco menos frecuentes, pero son causas de SDRA, de desarrollo de SDRA. Embolia grasa, lesión por inhalación de algunas sustancias corrosivas, gases y demás. Edema por reperfusión en procedimientos post-trasplante. Dentro de las lesiones pulmonares indirectas se encuentra la sepsis como tal y los estados de choque secundario a las infecciones. Politraumatismos severos, lesión pulmonar inducida por transfusiones, reacción producida por la pancreatitis y sobredosis de algunos medicamentos. Hasta ahí estábamos en causas probables para desarrollar un SDRA. Pero si unimos una neumonía con la sepsis, nos da pues nuestro fatídico COVID, que es la aparición de este virus que llegó a cambiarnos la vida a todos y que llegó a afectar el parénquima pulmonar y generando en la gran mayoría de casos SDRA severos. Y entonces es ahí donde yo empiezo a hacer la revisión de los artículos y llego a que el camino de la fisiopatología de lo que podríamos llamar el SDRA clásico que conocemos o que conocíamos, se va en varias etapas. Es importante que tengamos en cuenta acá los días de evolución del cuadro clínico.
¿sí? ¿Y qué pasaba? Entonces se generaban unas etapas de proliferación, generalmente hasta el día 7. Había edema y había algo de membrana hialina, pues si lo acotamos en la parte de los neonatos, que ya les comento un poco más. Luego había una inflamación intersticial con exudado y finalmente después de esto, más o menos unas 2 o 3 semanas, el tejido pulmonar se volvía fibroso. Y yo les defino acá abajo parte de lo que sucedía. En la ponencia anterior se nombraba una tormenta de citoquinas en un SDRA clásico, pero por COVID-19 esto sí que se ha venido viendo exponencialmente, en donde todos los mediadores de inflamación llegan allí a atacar esa noxa, que en este caso es el SARS-CoV-2. Hay desplazamiento de toda la línea de defensa, genera lo que se llamaría en algunos casos la membrana hialina, y ojo con esta parte de lesión vascular con microtrombos, porque con el COVID-19 se ha visto, según la poca evidencia que hay hasta ahora, que es un poco diferente el cuadro. En la fase exudativa hay lesión del endotelio alveolo-capilar y por eso la pérdida de la pared, la estructura del alvéolo, en donde ya los neumocitos tipo 1 y tipo 2 se ven afectados y empieza a haber esa sobrecarga de líquido, pero un líquido diferente al líquido del edema pulmonar cardiogénico. Líquido del edema pulmonar cardiogénico, agua, electrolitos. Líquido del SDRA, agua, electrolitos, proteínas y células. Algunos otros componentes diferentes que generan en la última etapa de la fibrosis justamente, con edema en las zonas de declive y reducción de la extensibilidad y el resto de complicaciones. Entonces, la parte del mecanismo de la fisiopatología de cómo se desarrolla el SDRA clásico es lo que creo que hagamos un poquito de repaso. Y entonces quisiera por mostrarles la arquitectura normal de lo que sería el alvéolo, con las células neumocitos tipo 1 de arquitectura, neumocitos tipo 2 de producción de líquido surfactante, que es entendido como el líquido que evita esa tensión de superficie y que el alvéolo se vaya a colapsar. Membrana alvéolo capilar y el capilar como tal, con en su interior pues con las células que se conocen de defensa, glóbulos rojos, plaquetas y demás. Esta gráfica es un poco más avanzada de cuando hay una anoxa, como todo se empieza, el sistema inmune empieza a reaccionar ante esta anoxa y empieza a haber una migración, una proliferación de este tipo de células. Y finalmente, si se dan cuenta de la comparación de la membrana alveolo-capilar inicial con esta, entonces empezamos a ver un engrosamiento y empezamos a ver la apertura o la disrupción de ese capilar en donde se va a generar justamente todo el edema que les cuento. Eso en simplificado. Y aquí vemos justamente toda la parte de la migración, toda la parte de cuando se empieza a generar esa tormenta citoquínica, toda esa reacción secundaria a la anoxa, de la cual nos hablaban anteriormente, pero exponencial en el contexto de COVID-19. Hasta ahí, digamos que es una respuesta normal. Pero cuando ya empieza a suceder esto, cuando empieza a haber el paso a través de las paredes alveolares, la permeabilidad se vuelve mayor, se inunda el espacio intersticial y se va para el alvéolo. Entonces, si estaba afectado el intercambio gaseoso solamente con la inundación intersticial, ahora imaginemos cómo se va a ver con la inundación propiamente alveolar dicha. El espacio para poder hacer intercambio gaseoso se va a reducir, incluso se va a volver nulo. Acá vemos como la arquitectura de la pared alveolar se empieza a dañar, empiezan a ver estos huecos y se empieza a ver inundación de todo el alvéolo. Finalmente, después de toda esta inundación, cuando hay trastorno de la oxigenación severo, ya pasamos por ahí, en el SDRA clásico ya llegando a entre segunda y tercera semana,
Entonces, los productos tipo fibroblastos que habían dentro del capilar, ¿sí? Llegan allí a tratar de hacer una reparación de toda esta fuga que hubo, de todo este daño que hubo en la pared del capilar, en el endotelio. Y finalmente se consolida, no solamente en el endotelio, ¿sí? Sino también en el epitelio alveolar. Epitelio alveolar entendido como la capa interna del alvéolo, endotelio capa interna del capilar pulmonar. Entonces se consolida y aparte de que ya se hubo la disrupción de esta barrera, ¿sí? Mire cómo se genera esta malla de fibrina y es ahí cuando estos alvéolos, al existir todo este tipo de formación y obliteración incluso de todo este capilar, pues la ventilación es mucho más difícil, porque son alvéolos ya rígidos en donde la entrada del oxígeno que nosotros necesitamos para una homeostasis no se va a dar. Digamos que este es el recorrido de lo que sucedería con un SRA normal en el tiempo, ojo, 2-3 semanas. Este es el patrón histológico del SRA clásico. Una lámina normal con las paredes alveolares conservadas, uno ya dañado en fase exudativa, si se dan cuenta ya están mucho más engrosadas, y uno de fibrosis, si se dan cuenta completamente consolidado, el tejido fibrótico muy difícil de ventilar. ¿Y qué pasa con estas placas de vistas histológicas del SRA por COVID? ¿Qué sucede? Entonces tenemos estos mismos infiltraciones del virus allí a nivel de las paredes, en donde digamos que esas paredes del intersticiales y del alvéolo se empiezan a deformar. Acá en la gráfica B la vemos un poquito mejor. Si se dan cuenta, esa curva que hacen es justamente la obliteración entre el capilar y el alvéolo. En la gráfica número C ya hay una neumonía organizada, ¿sí? Con pequeños micronódulos ahí empezando a hacer fibrosis. Y ojo con la gráfica número D, porque yo les he hablado de un proceso hasta el momento que ocurre en el alvéolo por fuga de toda la parte de los mecanismos inmunes de defensa a afectar el alvéolo como tal y posteriormente que afecta el intersticio y afecta la parte del capilar. Pero según los estudios, la poca evidencia que existe hasta ahora, se cree posiblemente que el SRA se desarrolla en COVID-19 de esta manera clásica, pero también tiene un origen justamente en las paredes del capilar. Este es el capilar, este redondo es el capilar. Y al dañarse esas paredes del capilar simultáneamente, como está pasando con el alvéolo, y simultáneamente como se está empezando a ocupar la barrera o el espacio alvéolo capilar, este endotelio se va dañando. Cuando se va dañando, entra en importancia lo que les decía, esos micro daños que generan los microtrombos, que posteriormente se van a generar trombos y que muchas veces lo veíamos en el cuadro clínico de los pacientes que teníamos en cuidado intensivo hasta este tercer pico que acabamos de pasar, que generaban trombosis, TEP, y que nos tocaba anticoagular y hacerle otro tipo de maniobras. Entonces, esto es como lo diferente entre el SRA clásico que se veía y cómo ataca este SARS-CoV-2, no solo alvéolo, sino también empieza a atacar el capilar al mismo tiempo. Patrones radiológicos de una entidad que es claramente heterogénea, sí, patrones radiológicos focales que ya incluso acá solamente nos deja libre algo de ápices, y patrones radiológicos difusos en donde ya hay consolidaciones, neumonías organizadas, ¿sí? Y si se dan cuenta, el poco parénquima que estaría libre es muy escaso. Entonces son tanto focales como difusas por ser una entidad heterogénea. Una imagen de TAC a un corte más o menos a la mitad de cardíaca, en donde en ventana mediastinal vemos acá clara ocupación justamente de las bases acá ya con neumonía organizada, incluso ya etapas fibróticas, y una ventana de pulmón
que no nos deja tan libre la parte de los ápices como lo vemos en mediastino, sino que aquí en pulmón, si se dan cuenta, está absolutamente ocupado. Todo. Entonces, ¿qué hicimos? Habiendo pasado por esa parte, ¿qué se hizo? A lo que nos enfrentamos, ¿cómo fue el manejo inicial que le dimos? Oxígeno en alto litraje, máscaras de no reinhalación en el manejo inicial, tratando de aportar la mayor cantidad de FiO2, cánula de alto flujo, justamente que aportara exactamente lo mismo, evitando un poco el tema de la ventilación mecánica no invasiva por la aerosolización y posible temor a la contaminación del personal asistencial, inicialmente con estos dos, pero con un manejo definitivo posterior que llegaba generalmente a la intubación, habiendo pasado por un pronovigil, que en experiencia, creo yo, de todos, en muchos casos o en la mayoría de casos no tuvo ningún tipo de éxito y que nos empezamos a echar la mano al ser una entidad tan nueva, al tener tanto miedo y al recoger todas las experiencias que hemos tenido en las exposiciones pasadas a tantas cosas. Entonces, esteroides sí o no, antimaláricos al inicio del primer pico, si se acuerdan, antivirales tipo ritonavir, litonavir, antiparasitarios, ivermectina, anticoagulación para el tema de los trombos que se veían en la gran mayoría de los pacientes. Le echamos mano a todo. Y finalmente los pacientes estaban con ventilación mecánica invasiva y siempre con la estrategia del prono. Y es ahí donde quiero detenerme para explicar cómo ha sido nuestra experiencia en prono y qué realmente es lo que hace el prono. ¿Para qué utilizamos este tipo de estrategias justamente en esta entidad que nos ha puesto a prueba a todos? Y que, si bien es cierto, antes los pacientes que desarrollaban SRA por las causas anteriormente expuestas, algunos, utilizar una maniobra de pronación era un procedimiento o era una actividad muy atípica. Era inusual que la llegáramos a emplear y que de un momento a otro se nos cambió todo el panorama y eran actividades diarias y básicas como hacer el registro y control de unos signos vitales. Entonces, ¿qué es la pronación? Ahí tengo una definición justamente del año pasado, en donde nos dice que es una estrategia que puede mejorar la oxigenación arterial a través de un mejor equilibrio ventilación-perfusión mediante colocar al paciente de cúbito ventral. Claramente es una técnica no invasiva, es un procedimiento que es, por supuesto, económico, de bajo costo y que puede mejorar el pronóstico y que lo vimos que mejoró en algunos pacientes el pronóstico y salieron incluso pues adelante, pero que debe tener un personal, un equipo asistencial capacitado, que tenga estandarizado el procedimiento y que cada quien sepa cómo actuar y que cada quien sepa el papel también del otro. Y les traje esta gráfica así en blanco y negro porque era lo que pasaba. Es una estrategia que se viene dando desde los años 70, que se empezó a implementar hasta la década del 90, según la literatura, pero que se implementaba por 4, 6, 8 horas. Hay un registro de máximo 10, 12 horas. Se implementaba en ese momento, no se volvía a pronar el paciente, o si se volvía a pronar, se hacía por este mismo tiempo. Entonces los resultados no fueron tan positivos, los desenlaces de los pacientes eran malos y se dejó de lado, ¿sí? Se describió, se le tomaron fotos, se dijo cómo era, podría mejorar la oxigenación, hasta ahí el concepto que incluso muchos de nosotros teníamos hasta que llegó pandemia. La pronación es una medida que sube los índices de oxigenación, ¿sí? Mejora esa PAFI, pero que posteriormente en los desenlaces no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque hasta el año 98 se le empezaron a ver y empezaron a salir algunos estudios de cuánto debería durar. Pero los objetivos que nosotros queremos lograr con la pronación es justamente que haya una mejoría, un equilibrio más homogéneo entre la ventilación, perfusión y distribución de aire e irrigación en los pulmones. Aumento de ese volumen al final de la aspiración con un aumento de la capacidad residual funcional para evitar el colapso alveolar, ¿sí? Favoreciendo justamente ese reclutamiento
y mejoría en esa distribución en el parénquima pulmonar todavía ventilable que muchos de sus pacientes tenían. Disminución del efecto compresivo del corazón sobre los pulmones y por este cambio de postural, mejoría en el drenaje de las secreciones. Digamos como objetivos claves de lo que queríamos o que queremos lograr siempre que tenemos este tipo de posición. Indicaciones. Entonces, SDRA grave, claro que nosotros lo empezamos a implementar en esta pandemia con SDRAs moderados incluso, ¿sí? De acuerdo a la definición de Berlín que les traje al principio. Acá nos dice PAFI por debajo de 100, FIO2 por encima de 60 y si nos dimos cuenta cuántos FIO2 estaban por allá en 80, 90, 100 y mantenidos de todos estos pacientes. Y por supuesto el PIB por encima, todos también de 10 centímetros de agua. Entonces, acá sale, por ejemplo, la comparación en unos estudios importantes, PROSEBA, que es el por el cual nosotros nos guiamos antes de esta pandemia, que es la definición que les acabo de dar, y justamente nos habla de un periodo de estabilización de dejar al paciente pronado entre 12 y 24 horas para que sirviera. El promedio y lo que se escuchaba siempre en la intensivista era, ese paciente lo vamos a pronar 16 horas. Ahí arrancamos el concepto inicial que teníamos antes de todo esto. Y acá le hago como el recuento de lo que ha sucedido. Guías americanas de la Sociedad Torácica y de la Asociación de Cuidado Intensivo Europea dicen que por más de 12 horas. Los franceses, al menos 16 horas. El Reino Unido, también al menos 12 horas. La OMS, entre 12 y 16 con SDRA grave. Las guías del Surviving Sepsis de 12 a 16 horas. Entonces, si se dan cuenta acá, cambia eso que teníamos antes del 97, 98, que era dejarlos máximo hasta 12 horas. Acá lo mínimo justamente es esas 12 horas. Hasta 24 horas con un promedio de 16. Ciclo de pronación, 16 horas. Pero si nos dimos cuenta hasta dónde nos fuimos con los pacientes. Mucha de la casuística que tenemos nosotros, casuística incluso desesperada al tener todas esas medidas que les acabo de mencionar y al tener los pacientes refractarios ante esto, las unidades llenas de pacientes de cuidado intensivo con SDRA graves, todos los pacientes pronados en esas maratones de pronación a las que yo les llamo hace un tiempo, incluso nos extendimos mucho más allá. Tuvimos tiempos de duración de sesiones de pronación hasta de 36 horas. En esas medidas desesperadas para mirar que esos pacientes hicieran algo de mejoría, hicieron algo de reclutamiento alveolar. Me voy con esta última parte, que es el lineamiento de los pacientes con COVID-19 en México. Es arrancar dentro de las primeras 12 a 48 años del inicio del inicio de la ventilación mecánica invasiva. ¿Y cuál es la experiencia? Paciente con PAFI por debajo de 100, ¿sí? SDRA con ese solo parámetro grave, invadido, sedado, relajado e inmediatamente pronado. Esas son el direccionamiento que nos llevó a hacer este manejo de tantos pacientes que tuvimos. Y recomendaciones, acá está el otro punto también. Los italianos dicen hasta 7 ciclos de pronación. Y les pregunto a todos ustedes que atendieron hasta el momento estos 3 picos en cuidado intensivo, ¿hasta cuántas sesiones de pronación llevaron a sus pacientes? ¿Cuánto fue lo máximo? Personalmente recuerdo que lo llevamos hasta 8, no estoy seguro si en el segundo pico alcanzamos a llevar a una persona a 9 ciclos de pronación. Mirando y como medidas de qué más se le hace a este paciente con este actuar de pronación. Traje algo de las contraindicaciones, que es otro punto bien relevante de discusión. Porque muchas veces esas contraindicaciones que yo les tengo como relativas, muchas veces aparecían como absolutas. Entonces el paciente estaba inestable hemodinámicamente y el paciente no se puede pronar. Les estoy hablando en el contexto prepandemia. Se reorganizó un poco y de verdad las absolutas es porque no hay posibilidad de los pacientes pronarlos. Cuando hay inestabilidad justamente esa columna vertebral. ¿Por qué? Porque si hacemos movimiento, lo que podemos estar dejando al paciente es simplemente con una parálisis para el resto de su vida en caso tal de que las maniobras sí funcionen. Con signos y síntomas de hipertensión endocrinal, que si no teníamos monitoría con ventriculostomía, PT2,
y estas monitorías que tenemos para hacerlo objetivamente con la simple hipertensión bradicardia, cambio pupilar, nos podríamos estar dando cuenta que había hipertensión intracraniana. Y claramente una intervención cardiovascular o cardíaca con un tórax abierto en donde por el tema de la herida y de la inestabilidad torácica, pues podríamos colocarlo en riesgo si hacemos una maniobra de pronación. Y ahí se nos va entonces el resto. Entonces el paciente inestable no se prona, se prona. Noradrenalina dosis altas, vasopresina dosis altas, un tercer vasopresor, pero se mantenían y no era criterio para regresarlos nuevamente al supino. Hipertensión intraabdominal y embarazo. En este último, el tercer pico, hubo una posibilidad de tener una gestante a la cual se le hizo su maniobra de pronación. Heridas abdominales abiertas, bien cubiertas, digamos que prima el tema de la supervivencia ante este tipo de situaciones. Ahí es un poco más la técnica de las almohadas, la técnica de los rollos, técnica de pronación que tenemos para evitar hacer más daño ante estas situaciones. Fracturas no estabilizadas, por ejemplo, huesos de extremidades, ¿sí? No contraindicaban este tipo de procedimientos. Incluso el trauma facial y trauma cervical, me faltó dejarlo entre comillas un poco el cervical, tampoco lo contraindica. Incluso la traqueostomía. Muchas veces traqueostomía no, imposible pronar al paciente. Hubo necesidad de hacerlo. Porque son situaciones que nos llevan a que si no hacemos este tipo de maniobras que conocemos y que sabemos que dan resultado, pues simplemente estamos mirando y dejando que haya un desenlace negativo. Voy a entrar a hablarles un poquito ahora de lo que es los principios físicos y la ley de gravedad de la cual funciona y sale la explicación de por qué y para qué pronar un paciente. Y esto viene de esta explicación en donde nos dice, tengo la gráfica de la izquierda, dice que los líquidos tienen un peso y que por gravedad van hacia el piso. El centro de la Tierra, bajo esa ley de la gravedad, atrae absolutamente todos los objetos y el líquido pesa, tiene un peso, por eso lo atrae. Los gases no. Los gases son volátiles por su peso molecular, entonces ellos pueden estar distribuidos heterogéneamente, pero generalmente, si veamos el ejemplo de, por ejemplo, un globo de helio, si lo soltamos, ellos ascienden. Entonces el gas tiende a irse siempre hacia la parte superior. Les traje el gráfico del líquido justamente por eso, porque es atraído por la gravedad hacia abajo. Y es que desde allí es donde se empieza a desglosar ¿para qué nos sirve el prono? Si vemos acá la posición supina, ¿sí? Vemos las áreas de declive en un morado un poco más oscuro, ¿sí? Y vemos la posición de los ápices que se llamarían ahí, en donde estarían mucho mejor ventilados por el principio que les acabo de decir. El oxígeno asciende, entonces la parte ventral, en este caso, si estamos en supino, los alvéolos que están allí son los que van a estar, digamos, normales, incluso sobredistendidos con ventilaciones mecánicas. Pero los de abajo, los de la zona de declive, pues no. Cosa diferente pasa cuando hacemos la pronación del paciente. Fíjense entonces las áreas dependientes, las de aquí abajo, se vuelven mucho más pequeñas. Y los alvéolos en esta vista lateral, en este corte sagital, lo que vemos es que pueden igualar los tamaños. Pero ¿y por qué pasa eso? Esta gráfica es bien interesante para que nos guiemos. Gráfica de la izquierda, supino, paciente boca arriba, como normalmente tenemos los pacientes de cuidado intensivo. Gráfica de la derecha, paciente pronado. La gráfica de arriba, las dos gráficas de arriba nos habla de perfusión, sangre en el pulmón. Entonces, des en cuenta cómo esta espiral, cuando el paciente está boca arriba, ¿sí? Por gravedad, la perfusión se va hacia la parte más grande del pulmón, si se dan cuenta, por la anatomía y la estructura que tienen los pulmones anatómicamente. Si se dan cuenta, entonces se viene más acá, pero no deja de perfundir el resto, ¿sí? Está un poco más concentrado hacia la parte de declive, pero no deja de perfundir el resto. ¿Qué pasa en el prono? Que esto es lo que de pronto muchas veces no sabemos. Y entonces pecamos por el desconocimiento de este tipo de cosas. Entonces uno dice, pronamos el paciente, pero entonces la perfusión se va a ver sacrificada, porque pues por ley de gravedad los líquidos se van hacia la zona de declive
y entonces aquí la parte más pequeñita del pulmón, los ápices, son los que van a estar bien perfundidos y entonces las bases que son mucho más grandes van a estar menos. Resulta que no. Hay una teoría de los fractales que es un poco engorrosa, pero lo que simplemente les quiero decir es que la vasculatura pulmonar, al ser tan heterogénea como todo lo del pulmón, al ser tan heterogénea, como medida de acomodación y autorregulación ante los cambios de posición específicamente en este caso, y por un tema no de principio físico como la gravedad, entonces tiende a perfundir el pulmón de una manera antigravitacional. Me explico. Contrae entonces los vasos pulmonares de esta zona de los ápices para garantizar su perfusión todavía, claro, pero mucho más limitada. Y abre los vasos de la zona más grandes del pulmón. Entonces es una perfusión antigravitatoria. Posiblemente, dicen algunos autores, posiblemente que sea por un tipo de activación una respuesta neurohumoral, perdón. Entonces vean y dense en cuenta que la perfusión no se altera, antes se mantiene homogénea en todo el pulmón. Pero ¿qué pasa con la parte de los gases? Acá, boca arriba, entonces la ventilación asciende y está hacia los ápices, si se dan cuenta, más pequeños, por anatomía les vuelvo a decir. Pero si el paciente se pone boca abajo, por anatomía, mire todo el parénquima pulmonar que asciende el oxígeno. Y entonces esos alvéolos que están hacia la parte posterior del cuerpo, por anatomía, en donde hay mayor parénquima pulmonar, se van a mantener más abiertos. Lo que queremos hacer con el prono, es ganar en parénquima pulmonar ventilado y mantener el parénquima pulmonar irrigado o con una adecuada perfusión. Y aquí lo vemos en esta tomografía. Dense en cuenta la cantidad de espacio que hay acá en la posición supina, digamos un espacio bloqueado ventilatoriamente hablando, y dense en cuenta cómo cambia acá, debido a que la conformación del corazón cambia y ya no está oprimiendo acá y ocupando espacio a nivel pulmonar, sino que está comprimiendo justamente el esternón y ganamos todo el espacio del parénquima pulmonar en la parte posterior. Eso es lo que queremos hacer con el prono, y aquí está justamente en las tomografías. Mire la cantidad a la derecha de parénquima pulmonar que ganamos simplemente con el hecho de cambiar al paciente de posición, pero no sacrificamos la perfusión, es decir, mantenemos equilibrio BQ con la posición prona. Y bueno, nos vamos a lo técnico, a la operación, lo que hacemos. ¿Cómo lo logramos hacer? Entonces hicimos 5 fases, lo coloqué aquí para poder lograr la pronación, y es preparar absolutamente todos los insumos necesarios, todo lo que necesitamos para realizar la maniobra, planear el actuar de cada uno de los integrantes del equipo para que todos sepan qué hace el otro, pero que pues en su posición de actuar en este momento de las maratones de pronación que hubo, incluso uno pudiera suplir al otro en el actuar, proteger obviamente la integridad del paciente. Esto involucra absolutamente todo lo que se habló en la parte de cuidados de piel y demás, realizar como tal la maniobra de pronación, pero ahí no acaba todo. Después de realizarla, hacer el perfeccionamiento para mantener el confort y como, digamos, se sienta anatómica y fisiológicamente mucho mejor acomodados los pacientes, recordando que están sedados y, por supuesto, para que funcione mucho mejor con bloqueo neuromuscular. Y luego implementar estas cosas en conjunto con todo el equipo asistencial. Unos volúmenes corrientes que se manejen entre 6 y 8 cc por kilogramo de peso ideal en los pacientes, ¿sí? Volúmenes corrientes bajos, unas presiones mesetas que no vayan a estar por encima de 30 centímetros de agua. Este concepto que se implementó hace poco, que está muy de moda, la presión de conducción o driving pressure, que estaría en una relación de menor de 15 centímetros de agua, que no es más que la presión plató menos el PIB. Y justamente este PIB ideal, titulado por los compañeros de terapia respiratoria,
dependiendo de los ventiladores que tengan ellos, haciendo este tipo de titulación, que en ese momento, por tiempo, por sobrecarga, por nivel de los pacientes y actividades necesarias, incluso 2 veces al día o quizás 1 vez al día se podría hacer esa titulación de PIP mediante la distensibilidad pulmonar y las fórmulas que ellos manejan. Panoramas que tuvimos desde los primeros picos, nuestra experiencia, estas son gráficas desde el inicio, desde el primer pico que tuvimos, ¿sí? Nos triplicamos y un poco más en cuanto a la parte de oferta de camas de cuidado intensivo. Se diseñó inicialmente una lista de chequeo, acá coloco el autor, el doctor Jorge Carrizosa, que es intensivista, compañero y miembro del equipo asistencial de cuidado intensivo de la fundación, donde teníamos unas etapas del previo a la maniobra, durante la maniobra y después de la maniobra, que con el tiempo fuimos modificando. Al principio incluso logramos hacer sesiones educativas académicas para nuestros propios compañeros y saber cómo responder ante ese tipo de cosas. Y entonces llegaban este tipo de situaciones, las primeras grabaciones de cómo era o cómo proponíamos que fuera la maniobra después de tener la lista de chequeo y llenando acá justamente durante la maniobra, con nuestra terapeuta a la cabeza, quien impartía las órdenes, con un líder y con todo el equipo asistencial disponible. Y entonces teníamos unos direccionamientos para hacer el giro hacia el lado donde tenía el catéter venoso central, los medios invasivos, las almohadas y las sábanas para lograr hacer una maniobra más limpia y luego no tener necesidad de acomodar tanto, o bueno, no demorarnos tanto en el quinto paso que era el perfeccionamiento. Sí, estas fueron nuestras experiencias, pero que luego, secundario a esas maratones de pronación, incluso la cantidad de personal variaba, las situaciones de pronación eran simultáneas por 2, por 3, por 4, se perdía la cuenta del procedimiento que se hace muchas veces entre pronar, supinar y demás, entonces nos fuimos volviendo un poco más habilidosos en nuestra experiencia, pero supongo que todos los compañeros de cuidado intensivo que las tuvimos hasta su capacidad máxima, también lo pudieron evidenciar, vivir y demás, hasta volvernos incluso muy expertos en perfeccionar la maniobra y casi que ni tener que acomodar tantas cosas al final. Complicaciones desde la teoría y que se pudieron haber dado. La obstrucción o desplazamiento del tubo, que esta complicación particular sí teníamos sí o sí que devolver al paciente al supino para en un desplazamiento pues reintubarlo y demás. Compresión nerviosa, pero que bajo esa relajación y ese desacondicionamiento por tener días los pacientes sedados y relajados, pues muchas veces no fue tan objetivo. El éxtasis venoso por las zonas de declive, aumento de presión intraabdominal muy pocas veces objetivizado con medición debido a todo el resto de ocupación pulmonar, cardíaca, neurológica y demás que tenía. Por el no saber cómo manejar al inicio nutriciones, muchas veces aumento de residuos gástricos y situaciones de emesis, úlceras por presión, lesiones de piel, sí, por supuesto, zonas de declive, pacientes en anasarca completo, digamos al principio, no con la rigurosidad de los cambios de brazos, de la liberación de presión y demás, por supuesto, edema facial, casi que todo el tiempo, y el aumento de la presión intraocular, que era allí donde era el tema de proteja, ¿no? Proteja todo. Es que el paciente es íntegro, no es solamente el pulmón el que le vamos a mejorar, sino toca de verdad pensar en absolutamente en que tiene todos sus demás órganos bien antes de que tuviera esta situación aguda de COVID. Desplazamiento que va de la mano con el tema del tubo, pero desplazamiento de catéteres, de sondas, de líneas periféricas. Y por supuesto, pues las inestabilidades, tanto hemodinámicas como respiratorias momentáneas, que en contados casos solamente hubo necesidad de volver al paciente a la hora, a los 30 minutos a la posición supina, porque definitivamente por su anatomía, su disposición y su grado de compromiso pulmonar no era posible que tolerara la maniobra.
Situaciones especiales en donde uno dice, no, definitivamente, así como les decía antes, las contraindicaciones, no, definitivamente con ECMO no lo podemos pronar, definitivamente con traqueostomía no lo podemos pronar, con monitoría multimodal tipo PTIO2, ventriculostomía, yugulares ascendentes y ocupación con catéteres en la parte cefálica del cuerpo, no lo podemos hacer, pero sí se hacía porque somos capaces, porque con un equipo interdisciplinar capacitado, porque por las ganas de ayudar a los pacientes lo hacemos, y los pacientes son muy agradecidos, y eso es el actuar que nosotros queremos hacer, y el mensaje que queremos llevar día a día, todo el equipo interdisciplinar aportando lo suyo en pro del paciente. Entonces aquí está como lo vemos con el sistema ECMO, cánulas incluso yugulares, traqueostomía, y uno dice, Dios, pero ¿para dónde le dejo la cabeza? Déjela en posición neutra, como si fuéramos a proteger un paciente neurológico. Posición neutra, porque donde hagamos algún giro de la cabeza, pues ocluimos la cánula, ocluimos la traqueostomía y hacemos cosas peores. En este caso, posición de nadador, brazos hacia arriba, bilaterales, no podríamos hacer mucho cambio, no nos daba mucho margen de maniobra, pero la manteníamos. Situaciones especiales, como les comento, que se lograron hacer. Bueno, y ya para terminar, hay algunas conclusiones que es importante tener en cuenta para que nos llevemos ese mensaje grande de la experiencia de cuidado intensivo de la Fundación, pero para que también nos deje como esa curiosidad por qué pasan las cosas. Y es que el SDA, como les decía, es una entidad heterogénea. Puede verse a nivel de patrón local o puede verse a nivel difuso. Y que aún en estos días, después de que llevamos año y un poco más de pandemia, estamos en construcción de la evidencia, estamos en construcción de lo que se debe hacer. Ya hemos visto que se han sacado de algunas terapias o algunos medicamentos porque vemos que no sirven. Pero ¿y qué es lo que sirve? Ahorita vamos a ver cómo nos sigue yendo si llegara algún otro tipo de pico respiratorio. La ventilación en prono definitivamente es una estrategia segura que debe instaurarse de manera precoz. Como les decía, muchas veces los pacientes nos llegaban, pero de verdad con una falla respiratoria impresionante. Ahí mismo, invadirlos, sedarlos, relajarlos y iniciamos la terapia de pronación. Los periodos, entonces ya sabemos, el gold estándar es mínimo 16 horas, pero como les cuento, nos podemos ir con prono extendido. 7 ciclos según literatura, miramos cómo nos va individualizando el paciente. Obviamente con el tema de la ventilación protectora, pues procurando los mejores desenlaces. El tema de la estandarización, socialización, entrenamiento y puesta en marcha del protocolo para realizar la pronación en UCI, por supuesto que garantiza que todos estos esfuerzos colectivos vayan en una misma dirección en pro del paciente. Que todos sepan, esto sí que nos trajo enseñanzas, sí que nos trajo retos en pro de que la recuperación del paciente, de dar lo mejor para la recuperación del paciente, para poderlo sacar adelante. Y por supuesto, no se me podía dejar de ir de lado la última conclusión, es que el rol de enfermería en cuidado intensivo es completamente relevante, fundamental, desde la gestión al participar en la planeación transformacional, promover una cultura organizacional y de seguridad del personal asistencial y para la seguridad del paciente, y por supuesto desde el ámbito operativo en cuidados, planeaciones, buenas prácticas en la atención del paciente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un poquito de la bibliografía consultada, equipos de unidades de cuidado intensivo en segundo pico. Mil gracias por la atención.